Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de la televisión legislativa. Hoy del Frente Amplio conversamos con el diputado Carlos Hernández Álvarez, diputado de la provincia de Punta Arenas, a quien es un honor tener hoy aquí. Buenas tardes, don Carlos. El honor es mío, Seidy. Un saludo a todos los que siguen aquí en los edificios del plenario estas entrevistas, porque sabemos que es así, ¿verdad? Así es, un espacio en el canal 98 de Tigo y que también pues reproducimos luego en las redes sociales. Don Carlos, el tema de esta semana, el tema que ha tenido ocupado y preocupado a los diputados y diputadas del Frente Amplio es la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Hapdeba. Un tema que, como usted ha dicho, va más allá de una situación entre un gobierno y un sindicato. Bueno, sí, efectivamente es un asunto que preocupa y ya hay ejemplos claros que se dan cuando se concesiona un puerto. Estamos hablando del caso de Punta Arenas, ¿verdad? En el caso de Punta Arenas definitivamente nos parece a nosotros que eso fue un error que trajo miseria, pobreza y necesidad a la provincia de Punta Arenas, y existe en este momento un complot, diría yo, para tratar de desacreditar esta lucha que están llevando a cabo, hay que decirlo así claramente, sindicalistas, que no tienen que ver con beneficios. Algunos periodistas malintencionados han venido difundiendo información errónea. Ellos no están pidiendo, no están solicitando beneficios, están abogando por la posibilidad de competir en iguales condiciones con una empresa transnacional. Bueno, a mí me parece que eso es lo que solicita el sindicato. Sin embargo, esta lucha debe verse más por la institucionalidad, el no privatizar los puertos, aeropuertos. Tenemos muy malas experiencias de esta situación y son instituciones que generan muchos recursos. No por nada le repartieron millones y rompieron esos topes que hay para pagar a los funcionarios públicos en INCOP. Tal vez, don Carlos, si usted nos recuerde, nos cuenta un poquito más, ¿cuál fue esa historia de la privatización de los muelles del Pacífico, esa historia del INCOP? Bueno, como decía anteriormente, los puertos son rentables, es un gran negocio, y cuando eso se da en Punta Arenas, se da una gran presión para que los trabajadores abandonen, digamos, sus condiciones laborales que existían. Hay que reconocer que como en toda institución del Estado hay que corregir situaciones administrativas, malos funcionamientos, pero de eso a idear una serie de un complot para privatizar un puerto y como decía anteriormente, generar pobreza a la provincia es otra cosa. Se ideó una carta de intenciones que después de 8 años tenemos funcionarios que trabajaban en el INCOP dando vueltas precisamente porque algunas de esas cláusulas no se cumplieron. Además de la presión, un acoso terrible mental y, por qué no, hay que decirlo, una complacencia de un sindicato para que el puerto del INCOP fuera privatizado. Pero en ese momento, ¿verdad?, se hablaba más bien de que, bueno, que el sindicato había tenido una actitud de colaboración, que no había estado obstaculizando lo que se decía como el desarrollo. Usted ahora nos está contando más bien de promesas que no se cumplieron, de engaños, y hay gente, como le comentaba ahora, que dice, no, pero si Punta Arenas está muy bonito, si uno va y llega y ve el malecón y ve los edificios tan bonitos del muelle, usted que es de Punta Arenas, usted que va con la gente, ¿qué ha pasado con todas esas promesas que le hicieron a los puntarenenses de desarrollo, de mejoría? Sí, y amigos que nos están escuchando, las personas que dicen eso son personas que muy probablemente, como usted dice, han visitado el puerto, se han ido a dar alguna vueltita al paseo, se han comido un granizadito, se han ido de repente al faro, han estado en esos lugares, pero Punta Arenas es más que esos lugares.
O sea, habría que preguntarle si ellos entraron a la Gran Barranca, digamos, a lo que son las zonas cerca del Playón, si de repente estuvieron en Santa Eduviges, si de repente estuvieron en Josué de Bellavista. Yo creo que uno en la vida muchas veces tiene que visitar esos lugares para darse cuenta que no es los lugares bonitos donde está la pobreza y la situación difícil. Esa gente pierde la perspectiva y es necesario que vean a Punta Arenas, que es donde la mayor cantidad de gente vive, digamos, no la parte, digamos, turística de Punta Arenas. Punta Arenas tenía instituciones que generaban empleos y empleos de calidad. Estamos hablando del INCOP, ¿verdad? Empleos dignos, salarios dignos. Estamos hablando de Fertica, que también se privatizó. Igual cuando hablamos de los trenes, ¿verdad? Alguien de repente dijo los trenes no son rentables, hay que desaparecerlos, y ahora resulta de que después de muchos años ahora sí son rentables y ahora hasta promueven el funcionamiento de los trenes. Bueno, en realidad nosotros estamos muy preocupados porque el Partido Acción Ciudadana no ha cumplido, digamos, esas promesas de campaña. Evidentemente está ahí, es una promesa de campaña el revisar el asunto de los puertos. Yo tengo, y lo digo a nivel personal, digamos, estoy muy decepcionado del gobierno, digamos, con esta actitud que mantuvo. No es aceptable esa fuerza mínima que dice el presidente de la República. La fuerza es fuerza y simplemente hubo represión. Ni gobiernos de Liberación Nacional ni gobiernos de la Unidad han actuado como actuó el Partido Acción Ciudadana en gobierno. Claro, es muy preocupante. Pero hay otra cosa que a mí me interesa conversar con usted también de cara a la gente que nos ve y que va a darle seguimiento a este programa, y es que la gente está viendo, mucha gente está viendo como si esto fuera una lucha nada más de un sindicato. Usted, que es también sindicalista, sabe que durante muchísimos años se ha venido construyendo esta mala imagen, ¿verdad?, también de los sindicatos, y ahora es como que al ver la presencia del sindicato ya nadie quisiera escuchar las razones que están de fondo. ¿Qué piensa usted de toda esta, de centrar tanto la lucha, en este caso, por los muelles, por un bien que es de todos los costarricenses, como si fuera la lucha de un sindicato? Vea, hay un proceso de satanización de los sindicalistas, ¿verdad? Y eso es producto del enfoque que le da la prensa. La pregunta es ¿por qué se quiere que se pasen las mismas necesidades y donde se violentan los derechos de los trabajadores, donde no se cumplen ni los salarios mínimos? ¿Por qué en la empresa privada no se respeta eso? O sea, eso es lo que queremos para el país, digamos, que se actúe igual. No son las únicas personas, los sindicalistas, que defienden a la clase trabajadora. Entonces tenemos que satanizarlo y entonces endosamos la factura de esta lucha, que definitivamente no son por privilegios, y entrecomillamos esa palabrita, sino que están luchando por un tema nacional. Los puertos, donde entra la mayoría de los productos de este país, deben de estar en manos del Estado, sí o no. Bueno, en el caso de Hagdeja, lo único que está pidiendo es la revisión de una cláusula, y lo que está pidiendo es que lo dejen competir. Ellos han estado trabajando en condiciones no aptas, vienen peleando por grúas pórticas desde hace años, y aún así el puerto de Limón mantiene un nivel aceptable por encima de un puerto como es el puerto del INCOP. Eso hay que dejarlo claro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un puerto de Costa Rica está concesionado en manos privadas, que se supone que tiene que ser súper eficiente, está por debajo del puerto de Limón? Y yo tenía una noticia, yo creo que hay que revisar un poco el asunto de APM Terminal en Perú, en Callao, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que precisamente viene manifestándose en contra de esta compañía, precisamente porque la tildan de ineficiente, ¿verdad? Y hay una serie de
de observaciones que le están haciendo. Yo me gustaría permitirme leerles, y disculpen si me quito los anteojos porque es la única forma de ver, lo siguiente, ¿verdad? Dice que se pide que se intervenga directamente en el concesionario para resolver los reclamos sobre la pésima calidad de los servicios a las naves y las cargas. La mejora de la eficiencia de carga y descarga. Entonces, uno se pregunta, si APM Terminal en Callao, que es la misma empresa que se le está dando toda la carnita de los puertos, en el caso de Limón, la vamos a concesionar porque se supone que en manos privadas todo es más eficiente, más rentable, y en manos públicas todo es malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué APM Terminal en Perú no funciona? Porque no está siendo tan eficiente como promete ser y porque en un puerto tan grande tiene esos cuestionamientos, ¿verdad? Esto nos da a entender que en este tema hay mucho que discutir, que en este tema no debería precipitarse el país ni cerrarse a discutir y a negociar todo ese contrato. Existen presiones, y eso lo entendemos, existen grupos de poder que ejercen su influencia, y en el caso de los sindicalistas de la provincia de Limón no podemos satanizar esta lucha que están dando. Lo que pasa es que la población en términos generales ha sido muy bombardeada con información incorrecta, y en eso debemos de ser firmes y decir las cosas como son. En este momento, ya para ir cerrando, don Carlos, pues el jefe de fracción del Frente Amplio, el diputado Gerardo Vargas, viene llamando al gobierno a que se siente a negociar con los sindicatos. Usted, ¿cómo nos habla también de esa urgencia de que haya negociación? Bueno, yo lo que diría es que cumplan el plan de gobierno que le vendieron a la ciudadanía. No hay más que hacer. Definitivamente cuando uno dice las cosas debe cumplirlas, y esa era la expectativa de una población del millón y resto de personas que votaron por don Luis Guillermo Solís. Definitivamente es lo que tiene que hacer, digamos, y no tiene por qué, digamos, nuestro jefe de fracción recordárselo, pero sin embargo el Frente Amplio en esa línea ha sido propositivo, digamos, y estamos dándole un puente, o estamos dándole el puente de solución al conflicto, y esperamos que el gobierno acoja por lo menos esa opción que se tiene. Bueno, hemos conversado con el diputado Carlos Hernández Álvarez, diputado de la provincia de Punta Arenas, quien ha estado pues muy interesado en darle seguimiento a este conflicto en los muelles. Muchas gracias, don Carlos. Un gusto y un saludo a todos los funcionarios y funcionarias de la Asamblea, que sabemos que le dan seguimiento a este programa, y a la gente que está en sus casas. Muchas gracias.